¿Te has preguntado cómo comer algo espectacular, sin arroz, sin harinas procesadas y que te deje totalmente satisfecho? Hoy te tengo la respuesta y el secreto no está en el relleno, que por cierto está súper rico, está al final. Te voy a mostrar cómo un toque de queso en un sartén lo cambiará todo. Y sí, esta receta es con plátano, así que quédate que ya comenzamos. Para esta receta utilizaré 2 plátanos maduros. Tengo que aclarar que no son bananas, son plátanos machos. También creo que por allá por Perú se le llama a este plátano bellaco. Así que si tú conoces otros nombres de este plátano, déjamelo saber ahí en los comentarios. Los plátanos los vamos a pelar y luego los pondremos a hervir. Si tú lo deseas puedes agregarle la sal ahora. Yo realmente se la añadiré luego. Y aunque sé que en muchos países se asemejan los dos tipos de plátano, es decir, la banana o el plátano fruta con este plátano macho, realmente son diferentes, porque este contiene mucho más almidón que el otro. Mientras se cocinan los plátanos, voy a ir rallando el queso. Este queso que estoy utilizando es queso blanco, queso criollo, artesanal, y este es el queso que generalmente encuentras acá en Cuba. Cuando los plátanos están bien blanditos, retiramos del fuego y lo machacamos bien hasta alcanzar un puré. Esto tiene que quedar bien suavecito, bien tierno para que podamos darle la forma luego de los rollitos. Tengo que contarles que estoy bien contenta porque con este proceso de cambio de alimentación, porque habían alimentos que me estaban provocando daño y al sustituirla me he encontrado con un montón de recetas que puedo hacerlo. Y como lo bueno se comparte, por supuesto que poco a poco les iré subiendo diferentes recetas que voy aprendiendo, como esta que les estoy dejando por acá. Ya el puré está perfecto, así que añadiremos sal al gusto y también mantequilla. Esto hará que quede con un sabor más rico. Integramos todo bien y si notas que la masa te está quedando un poquito seca, puedes añadir un chorrito del agua de cocción de los plátanos. Y aquí viene un truco para que la masa no se te pegue y quede con una consistencia perfecta. Vamos a poner una cucharada de harina. En este caso será mi harina favorita, la de plátanos, pero si no tienes de esta harina puedes sustituirla por otra. Recuerda que solo es una cucharada. Mezclamos bien y mira, ya está perfecta la masa. Ya con la masa lista vamos a hacer los rollitos y para eso vamos a utilizar papel film y si no tienes puedes utilizar una bolsita que la vamos a abrir y listo. Hay que buscar opciones. Colocamos el papel film y lo engrasamos un poco. Puedes usar mantequilla o algún aceite. De esta forma la masa no se te va a pegar en el papel. Ahora esparcimos la masa. Puedes ayudarte con un rodillo si lo prefieres. Cuando tenga la masa así bien estirada, vamos con el relleno. En este caso yo hice un guacamole que me quedó delicioso y le pondré una capa y luego colocaré otra capa de queso. Y por último la carne. Esta es carne de pollo molida que ya había cocinado previamente, pero puedes usar la que prefieras. Ahora viene la parte más complicada para mí, que es hacer los rollitos. Pero el papel film nos ayudará. Luego de hacer el rollito, trata de apretarlos bien para que no se desarmen después y no se vayan a romper. Yo haré estas divisiones, tú puedes hacerla del tamaño que desees. En este caso yo haré 3 porciones de esta parte. En total me salieron 6 porciones, pero va a depender del tamaño que tú le des. Los llevaremos al fuego, en este caso será en un sartén engrasado previamente, lo vamos a dorar por ambos lados. Puedes darle 1 o 2 minutos por cada lado, así hasta que lo veas que está bien doradito del color que tú quieras. Como te prometí al principio, ahora viene el toque final con el queso que elevarán estos rollitos. Colocamos queso rallado en el sartén y cuando empieza a derretir vamos dando la vuelta al rollito poco a poco para cubrirlo por completo. Esto hará que se cree una capa crujiente que será la cereza del pastel, o mejor dicho, el queso del rollito.
No te lo vas a creer. Este crujido del queso, la suavidad del plátano y el relleno, que está perfecto, es una combinación que amarás. Así que si estás buscando opciones para comer rico y salir de la rutina, esta es la receta ideal, llena de sabor y de estilo. Puedes comerlo así solo o combinarlos con alguna salsa o algún aderezo. En este caso yo utilicé ketchup, que me encanta esa combinación de sabores que le da el ketchup a las comidas. Pero bueno, eso es a gusto tuyo. Así que solo tienes que echar tu imaginación a volar y volverte creativa. Realmente he encontrado un montón de recetas que hacer con plátano, como esta que te dejo por acá, que es muy fácil de hacer y además tiene una combinación de sabores que a mí me encanta. Hablando de encantar, si te ha gustado este video, demuéstralo con tu like, con tu comentario o suscribiéndote, y así nos encontramos en recetas como esta. Hasta la próxima.